Ok, entonces vamos a ver el primer ejercicio de la tarea número 6 de electrónica digital, y el tema de esta semana es el sensor PIR, así que vamos a ver cómo encender y apagar un LED con el sensor PIR. Entonces iniciamos declarando las variables, iniciamos indicando los pines, perdón, que son los pines 7 y 13. El 7 es para el sensor y el 13 es para el LED. Luego en el byte 0 indicamos que el pin del sensor va a ser de entrada y el pin del LED va a ser de salida. Luego en el while loop decimos que si el pin del sensor está en alto, entonces vamos a escribir que el LED se encienda, esperamos por un segundo y luego apagamos el LED. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces tenemos aquí el circuito armado, pero con una pequeña modificación, y fue que le pusimos un relé en vez de un LED. Entonces por ende vamos a encender un bombillo a 120. Tenemos nuestro sensor PIR ahí colocado, y al momento que nosotros pasamos la mano, vemos que se enciende, espera por un segundo y luego se apaga. Vamos a volver a intentarlo, vamos a volver a pasar la mano, se enciende por un segundo y luego se apaga. Y ese es el funcionamiento de ese circuito. Bueno, entonces vamos a ver este primer ejercicio, no, segundo ejercicio de la tarea número 6 de taller de electrónica, y es sobre un contador de objetos. Entonces vamos a ver cómo está estructurado este código. Iniciamos incluyendo las librerías del LCD, Liquid Crystal I2C, y luego colocamos aquí nuestra dirección física y la cantidad de filas y columnas que tiene nuestro LCD. Luego vamos a iniciar un par de variables. Declaramos el pin del sensor, y luego tenemos dos variables que nos van a servir para guardar datos más adelante. Luego en el void setup iniciamos la pantalla LCD y encendemos el LED interno del LCD. Luego declaramos que el pin del sensor va a estar configurado como entrada, es decir, que va a mandar datos, y esos datos van a ser recibidos por el Arduino. Luego escribimos un par de palabras en el LCD. Seteamos la ubicación del texto, es decir, en la línea 0, columna 0, y vamos a escribir la palabra contador de objetos con la función lcd.print. Luego otra vez seteamos la ubicación del texto, donde vamos a escribir, solo que esta vez en la segunda línea y en la primera columna, y escribimos la palabra cantidad. Le dejamos un espacio para el mensaje que vamos a escribir más adelante. Luego en el for loop igualamos la variable valores a lo que el sensor esté leyendo, es decir, que lo que esté recibiendo el pin donde está conectado el sensor va a ser igual a la variable valores. Luego decimos que si la lectura es igual a 1, van a ir incrementando sus valores con la variable contenido que tenemos aquí. La variable contenido vamos a ir sumando cada vez más a la variable valores. Eso va a hacer que cada vez que pase un objeto o el sensor esté dando positivo, va a ir sumando de uno en uno. Luego escribimos la palabra luego escribimos la variable valor en la LCD para que nos vaya mostrando los valores que va leyendo, y le damos un delay para poder estabilizar o que no haya ningún error en la pantalla. Entonces vamos a ver cómo funciona. Ok, entonces tenemos aquí el circuito ya armado y vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí el sensor PIR y también tenemos nuestra LCD funcionando. Como podemos ver, muestra el mensaje contador objetos y la cantidad de objetos que está recibiendo. Vamos a ver cómo funciona por medio de este marcador. Obviamente ya nos ha detectado 5 veces el movimiento.
ya que tiene un alcance bastante largo. Entonces vamos a ver, a la hora que pasamos el marcador, cuenta el número 7. Luego si lo volvemos a pasar nuevamente, cuenta el número 8 y así sucesivamente las veces que nosotros queramos. Vamos a ver una vez más, 9. Vamos a ver otra vez, lo volvemos a pasar y 10. Y así es como funciona este circuito. Ok, entonces vamos a ver ahorita este código que es de el sensor de gas con sensor PIR. Entonces iniciamos incluyendo la librería del teclado matricial junto con la del LCD e indicamos la cantidad de columnas y filas que tiene nuestro LCD y la dirección física que es 0 por 27, ¿verdad? Luego incluimos la librería de NeoPixel, ya que vamos a estar utilizando un NeoPixel porque era imposible hacerlo con LEDs y también con un RGB, ya que con el RGB necesitamos pines con PWM, así que el NeoPixel solo nos ocupa un pin. Luego declaramos la constante de las filas, las columnas y obtenemos estas llaves que están en una matriz. Luego indicamos los pines donde vamos a conectar las filas, que son del 9 al 6, y las columnas, que son del 5 al 2. Luego creamos el objeto y le cargamos todos los valores ya antes mencionados, el objeto keypad teclado, y le cargamos todos estos valores que tenemos aquí. Luego creamos todas las variables y constantes que necesitamos. Necesitamos una de tipo carácter llamado tecla, otra de tipo carácter llamado clave maestra, donde nosotros vamos a ingresar nuestra contraseña, que en este caso es 502, para hacerlo así bien chapín. Luego la otra de tipo carácter, donde indicamos la cantidad de datos que estamos utilizando, en este caso son 3 de la clave, y uno más del enter que estaríamos utilizando, que sería la letra A. Luego indicamos todas estas variables que son para guardar datos, la variable de niveles, la variable del movimiento, la variable del gas y de entrada. Luego le indicamos positivo a nuestro LED RGB, que serían 255, le asignamos un pin al buzzer. También le asignamos un pin al sensor de movimiento, y aquí el sensor de gas tiene la posibilidad de poder colocarlo en un pin analógico y también en un pin digital, pero ya que no contamos con suficientes pines digitales, lo vamos a conectar en el pin análogo a 0, y luego la variable lugar y le damos un valor de 0. Luego en el void setup declaramos que el sensor de movimiento y de gas van a ser de entrada. Iniciamos la LCD, luego encendemos el LED interno del LCD, iniciamos el NeoPixel y mostramos los datos. Luego limpiamos la LCD para que no haya ningún mensaje de algún trabajo anterior. Nos colocamos al inicio de la LCD, es decir, fila 0, columna 0, y mostramos el mensaje clave. Luego creamos el bucle que va a ser, en caso de que nosotros tengamos una tira completa, podemos hacer podemos ir que vaya contando de uno en uno. Pero ya que solo contamos con un NeoPixel, igual creamos el bucle, pero nos va a encender solo un NeoPixel. Luego configuramos el LED de toda la fila, es decir, esto ya que el NeoPixel cuenta con brillo de la tira global y brillo solo de cada NeoPixel para ir formando diferentes colores. Indicamos la intensidad de los LEDs, que son rojo, verde y azul. Mostramos los valores ya antes dichos y esperamos medio segundo y luego limpiamos la LCD. Bueno, creo que no va aquí. Ok. Luego, en el void loop, tenemos que obtenemos los datos. Primero tenemos los datos del sensor de gas y lo igualamos a la variable de niveles para poder imprimirlos más adelante. Luego también obtenemos los datos que ya habíamos guardado en el objeto keypad teclado,
los guardamos en una variable llamada tecla. Luego decimos que si luego le damos un valor a la entrada y si en la entrada es igual a 1, va a cumplir con esto que tenemos aquí, que es, va a limpiar la LCD, nos va a posicionar en la fila 1, columna 0, y nos va a imprimir la palabra humo. Y luego nos va a imprimir la variable niveles, que es todo lo que esté recibiendo el sensor de gas. Y así ya nos podrá mostrar los datos que está recibiendo. Luego decimos que si entrada vale 1, también, y si niveles son menores a 150, o iguales, menores o iguales a 150, nos va a limpiar la pantalla de lo que tenemos aquí, que es de humo y niveles. Luego nos va a posicionar en la columna 0, fila 0, y nos va a escribir niveles de humo. Nos va a posicionar luego en la fila 0, columna 1, nos va a imprimir los niveles nuevamente, pero esta vez va a imprimir la variable m y le vamos a dar un valor de 2, que lo vamos a ver luego más adelante. Pero si los niveles son mayores o iguales a 150, entonces lo mismo, va a limpiar el LCD, que es esto de aquí de los niveles de humo. Luego nos va a posicionar en la fila 0, columna 0, y nos va a escribir nuevamente niveles de humo. Luego nos va a posicionar luego nuevamente en la LCD y nos va a imprimir los niveles. Pero esta vez nos va a imprimir también la variable m, es decir, la variable del movimiento, pero le vamos a dar un valor de 1. Vamos a ver ahorita la variable m con un valor de 2. Entonces, ya que tenemos esto de aquí, si son menores a 150, eso quiere decir que si los niveles de gas son bajos, pero como tenemos la variable m, y si la variable m vale 2, si hay movimiento, si nosotros pasamos la mano, el verde se encenderá. Pero si no hay movimiento, no va a pasar nada y no se va a encender ningún LED. Pero si los niveles son mayores a 150, nos vamos a la variable movimiento 2. ¿Y qué dice la variable de movimiento 2? La variable de movimiento 1. ¿Y qué dice la variable de movimiento 1? Que si la variable de movimiento es igual a 1, y si hay movimiento, se va a encender el LED verde a 128, el LED rojo a 255, y eso va a formar el color anaranjado, y se va a encender el buzzer. Y si no hay movimiento mientras los niveles estén en alto, es decir, están sobrepasando los niveles que nosotros habíamos especificado, solo se va a encender el LED rojo si no hay movimiento. Luego ya tenemos eso sería lo del circuito. Ahora estas son ya teclas extra que si nosotros presionamos la letra B, no nos va a dejar entrar y solo va a encender el pin azul y nos va a pedir que ingresemos la clave nuevamente. Y obviamente el bucle para el NeoPixel. Y si presionamos la letra A, si la contraseña es correcta, ya que va a comparar aquí la clave con la clave maestra, y nos va a dejar entrar, pero por si tenemos el else, si la contraseña no es correcta, nos va a pedir que ingresemos la clave nuevamente. Entonces vamos a ver cómo funciona. Profesor, este mensaje es solo para indicarle que mi sensor PIR tuvo una falla y solo funciona como que estuviera detectando personas todo el tiempo. No sé cuál pudo haber sido el error, pero el código funciona, se podría decir correctamente. Pero lo que tiene es que cuando el sensor, ya que está detectando movimiento todo el tiempo, realiza las acciones como que si hubieran personas todo el tiempo, ya que el sensor no se reinicia para que no detecte personas. Entonces le voy a mostrar cómo funciona y pues eso es todo. Entonces vamos a ver. Estamos en el inicio de nuestro circuito y vemos que tenemos el LED azul encendido. Entonces vamos a ver qué pasa primero si colocamos una contraseña incorrecta. Le damos enter, nos dice contraseña incorrecta y el LED verde sigue encendido de igual manera. Pero ahora si colocamos la contraseña correcta, que es 502,
se enciende automáticamente el LED verde. Como le había indicado en el mensaje anterior, mi sensor funciona solamente como que detecta personas todo el tiempo. No sé qué es lo que sucedió, hubo un error. Entonces teníamos que, si la contraseña es correcta en el diagrama de flujo, el sensor de gas va a empezar a censar, ¿verdad? Y si los niveles son menores, al valor aceptado, y si hay movimiento, ya que es lo que tenemos, el LED verde se va a encender. Se va a encender y apagar el LED verde. Pero con tenerlo encendido creo que es correcto. Pero ahora, ¿qué pasa si los niveles son mayores al valor aceptado? Si detecta personas, que es lo que está haciendo en este momento, se va a activar una alarma sonora y el LED y un color y el LED naranja se va a encender. Vamos a aplicarle un poco de gas. Vemos que los niveles empiezan a aumentar. Y si se pasa, se enciende un LED anaranjado y la alarma sonora.